Bien, con respecto a los estados hipertensivos del embarazo, hay que reconocer cuáles son los tipos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de hipertensión, estamos hablando de una presión sistólica mayor o igual a 140 y o presión diastólica mayor o igual a 90 milímetros de mercurio. ¿Estamos? Ya está. Si esta hipertensión, recuerden, se presenta, inicia en las primeras 20 semanas, ya te dieron el diagnóstico. Se llama hipertensión crónica, ¿no? Hipertensión crónica. Pero si se presenta pasadas las 20 semanas, ¿no? Y se presenta con proteinuria o falla de órgano, ¿de quién estamos hablando? De la preeclampsia. ¿Por qué? Porque en el otro tipo, que es la hipertensión gestacional, ¿ya? No hay ninguno de estos daños, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la preeclampsia y la hipertensión gestacional? Ambos se presentan pasadas las 20 semanas, pero la diferencia es que la preeclampsia, además de tener presión alta, va a tener falla de órgano o proteinuria patológica. Ya está, proteinuria. Debe de tener uno de los dos, ¿correcto? Porque si no tiene ninguno, entonces es hipertensión gestacional. ¿Ya? Si no tiene ninguno, es hipertensión gestacional. Entonces, de esa manera lo clasificamos, ¿ya? Ahora, también te pueden mencionar si resuelven o persisten. Es decir, la hipertensión crónica inicia en las primeras semanas, en las primeras 20 semanas, ¿no es cierto?, inicie, o persiste pasadas las 12 semanas del posparto. Si la hipertensión persiste pasadas las 12 semanas del posparto, entonces también se llama hipertensión crónica. Entonces tienes dos formas de hallar la hipertensión crónica, ¿no? Ya sea porque inicia en las primeras 20 semanas o ya sea porque persiste las 12 semanas del posparto. ¿Estamos? Muy bien. Y en el caso de los estados de la preeclampsia y la hipertensión gestacional, estos de acá son estados transitorios. Y como son estados transitorios, resuelven dentro de las 12 semanas del posparto. Resuelven, porque si persisten ya sería hipertensión crónica, ¿ya? Entonces tienes que ver el inicio y cuándo desaparece, ¿ya? Muy bien, en el caso de la preeclampsia, ¿ya?, que tiene proteinuria o falla de órgano, la proteinuria patológica en una muestra de orina de 24 horas es más de 300 miligramos en 24 horas, o el cociente proteína sobre creatinina más de 0.3, o la tira reactiva, ¿no? Basta una cruz para considerar proteinuria patológica. Y con respecto a la falla de órgano, recuérdate que son 5 fallas de órgano, ¿ya? Entonces están los síntomas premonitorios: SET, cefalea, cotoma, dolor abdominal, ¿ya? Está el edema de pulmón, está la falla renal, porque la creatinina es más de 1.1, está el aumento de transaminasas, ¿no? El aumento de transaminasas, o la caída de plaquetas, plaquetopenia. Ya está. Entonces, si hay cualquiera de esos 5, así no tenga proteinuria, es preeclampsia. Ojo, ya no es necesario la proteinuria, ¿verdad? En ausencia de proteinuria, si hay falla de órgano, se llama también preeclampsia. Entonces, tienes que recordar esos datos. En relación a la patogenia, recuerden que la preeclampsia, ¿no?, que es el principal estado hipertensivo, ¿por qué se produce? Se produce por una mala placentación, recuerden, porque hay una mala invasión de las células del trofoblasto, ¿ya? Mala invasión de las células del trofoblasto a las arterias espirales, ¿no? Entonces miren, las células del trofoblasto no invaden la arteria espiral, por lo tanto no se remodela. Entonces la arteria espiral va a estar con pequeña luz y una gruesa capa muscular, ya que no se ha remodelado. ¿Y por qué? Porque este factor angiogénico está disminuido, el factor de crecimiento endotelio vascular. Por el contrario, el factor antiangiogénico, que es el SFLT1, está aumentado. Entonces, debido a ello, es que no hay un adecuado remodelado vascular, ¿ya? Entonces, la mala invasión de las células del trofoblasto y la ausencia de remodelado hace que haya una insuficiencia uteroplacentaria.
insuficiencia placentaria, ¿verdad? Una isquemia placentaria. ¿Y eso qué va a generar al final? Entonces en las arterias espirales, recuérdate, bajo flujo y alta resistencia. La ausencia de remodelado genera bajo flujo y alta resistencia, o sea, insuficiencia placentaria, que al final va a llevar a la disfunción endotelial. Ese es el último paso, la disfunción endotelial. Y esa disfunción endotelial que va a conllevar a la disminución del volumen plasmático, ¿ya? Ojo, la preeclampsia genera hemoconcentración, porque el plasma se sale de los vasos y hay disminución del volumen plasmático. Eso pasa en la preeclampsia. Y también hay aumento de los vasoconstrictores, ¿no? Tromboxano A2, endotelina, ¿no? Aumentan, y en comparación a los vasodilatadores que van a disminuir, como por ejemplo la prostaciclina o el óxido nítrico. Entonces ahí está desbalance en las sustancias vasoactivas, ¿ya? Eso pasa entonces en la fisiopatología de la preeclampsia. Mala placentación, insuficiencia uteroplacentaria y al final disfunción endotelial. Muy bien. Cuando evaluamos los factores de riesgo, entonces a eso le vamos a llamar factores predictores. ¿Cuáles son los factores predictores para preeclampsia? Entonces tenemos los factores de riesgo, luego parámetros ecográficos y bioquímicos. ¿Cuáles son los clínicos? Los factores de riesgo. ¿Cuáles son los mayores? Antecedente previo de preeclampsia. Si hay antecedente previo de preeclampsia, ese es factor de riesgo mayor. ¿Qué más? También tenemos hipertensión crónica. Ese es otro factor de riesgo mayor. La diabetes, otro factor de riesgo mayor. La enfermedad renal crónica. Y los estados inmunológicos. Lupus, SAF. Esos son los 5 criterios o factores de riesgo mayores para preeclampsia. ¿Ya? Son los 5 mayores. Los demás son menores. Por ejemplo, la nuliparidad. Por ejemplo, la excesiva ganancia ponderal, ¿no? Fecundación in vitro, edades extremas, ¿ya? Edades extremas, obesidad, ya está. Todo lo demás son menores, ¿ya? Ojo, hay un factor protector que te puede hacer confundir, ¿no? ¿Quién es? El tabaco. El tabaco se comporta como un factor protector en la preeclampsia, ¿eh? Entonces todos los que hemos mencionado ahí son factores de riesgo. Pero también tienes tu factor ecográfico, tu predictor ecográfico. ¿Y quién es tu predictor ecográfico? Esto de acá, ¿no? El famoso notch protodiastólico. El notch protodiastólico nos predice preeclampsia cuando se mide entre las 20 y 24 semanas. Y el otro es el predictor bioquímico, ¿ya? El predictor bioquímico, que es el aumento de ácido úrico o el aumento de ese factor angiogénico que hemos dicho que es el SFLT1, que es un factor antiangiogénico que se dosa y nos predice preeclampsia. Pero el dato más importante que tienen que reconocer en preeclampsia, recuerden, son los criterios de severidad. Cuando hablamos de una preeclampsia con criterios de severidad, entonces tenemos 6 parámetros acá que tienen que recordar, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son? A ver, la presión elevada, presión sistólica mayor o igual a 160, ¿no? O presión diastólica mayor o igual a 110. Ya está, ese es un factor. Si la presión es más de 160 o más de 110 la diastólica, eso ya es severo. Segundo, los síntomas premonitorios. SET, cefalea, escotomas, dolor abdominal. Tercero, la convulsión, eclampsia, la convulsión tónico-clónica generalizada, ¿no? O cualquier alteración del sensorio. Muy bien. 4, el aumento de transaminasas. 5, la caída de plaquetas. Entonces, ¿cuánto aumenta las transaminasas? Más de 70, duplica su valor. ¿Cuánto baja las plaquetas? Menos de 100.000, ya eso es severo. O también la falla renal, aumento de creatinina, más de 1.1.
o lo que viene a ser el edema agudo de pulmón. Esos entonces son los criterios de severidad. Si presenta uno de estos criterios que hemos mencionado, entonces decimos que la preeclampsia es severa. ¿Ya? La preeclampsia que es severa. Y entonces, ¿tú te acuerdas de estos criterios que te daban falla de órgano? Miren, son los mismos que tienes acá. Entonces, estos factores que te indican falla de órgano no solo te van a diagnosticar preeclampsia en ausencia de proteinuria, sino que también te van a dar severidad. Te van a dar severidad. Por eso tienes que acordarte. Y una complicación que te suelen preguntar es, ¿no es cierto?, de la preeclampsia, es el síndrome de Gel. ¿Ya? Es una complicación en la cual se presenta asociado a la preeclampsia hasta en un 80%. O sea, del total de Gel, recuerden, del total del Gel, el 80% va con preeclampsia. O sea, presión elevada y proteinuria. Un 20%, ojo, 20% de los síndromes de Gel van con presión normal. ¿Eh? Entonces no quiere decir que siempre el Gel va acompañado de preeclampsia. Es lo más frecuente, ¿no? El 80% de Gel va acompañado de preeclampsia. ¿Cuáles son los criterios de preeclampsia? La anemia hemolítica microangiopática, la elevación de enzimas hepáticas y la caída de plaquetas, ¿no? Entonces H de hemólisis. Eso, como te das cuenta, que es microangiopática porque hay esquistocitos en el frotis de sangre y la bilirrubina indirecta está más de 1.2. Elevación de enzimas hepáticas, LDH más de 600, TGO más de 70. Segundo criterio. Y tercer criterio, la plaquetopenia. Plaquetas menos de 100.000. Plaquetas menos de 100.000. Ya está. Entonces, eso viene a ser el síndrome de Gel. Ya está. También vamos a ver que genera, ¿no? Genera a nivel anatomopatológico dos tipos de lesiones, ¿ya? Una es en el riñón y otra es en el hígado, que también han sido pregunta de examen. ¿Cómo se llama la lesión? La lesión de lo que viene a ser la preeclampsia en el riñón se llama endoteliosis glomerular. Endoteliosis glomerular. ¿Y cómo se llama la lesión en el hígado? Necrosis hepatocelular. Necrosis hepatocelular. Justamente la principal causa de muerte de la preeclampsia es la falla hepática, ¿no? La falla hepática. ¿No? Muy bien. Esas son las lesiones que genera a nivel de los órganos. Y por último, hablaremos del manejo, ¿no es cierto? Del tratamiento. Entonces, cuando hablamos del tratamiento, va a depender si es una preeclampsia con o sin criterios de severidad. De manera didáctica vamos a poner preeclampsia leve y preeclampsia severa, ¿no? O lo correcto que mencionan, ¿no? La bibliografía, preeclampsia sin criterios de severidad, que vendría a ser la leve, y preeclampsia con criterios de severidad. Muy bien. Entonces, en la leve, ¿qué tienes que hacer? Monitoreo, ¿ya? Monitoreo materno fetal. Y cuando llegue a las 37 semanas, si no tiene ninguna complicación, inducción del trabajo de parto. Ya está, inducción del trabajo de parto. Esa es la conducta en la preeclampsia leve. Obviamente vas a finalizar antes si tiene una complicación, ¿no? DPP, RPM, etc. En cambio, en la preeclampsia severa tienes que tener 4. ¿Ya? En la preeclampsia severa tienes que, donde se activa la famosa clave azul, ¿no? La famosa clave azul, 3 cosas. Primero, controlar la presión. ¿Y cómo controlamos la presión? Con antihipertensivos, ¿no? Entonces, para eso tenemos metildopa, que es el agonista de los receptores alfa 2. Tenemos el mejor, porque aumenta la perfusión placentaria, la betalol, que es un beta block mixto. El calcio antagonista nifedipino, que también es tocolítico, y el vasodilatador directo, que es la hidralacina.
Estos antihipertensivos están indicados en el embarazo. Contraindicados, YECA, ARA2, porque son teratogénicos. YECA, ARA2, siempre te han preguntado, contraindicado. Segundo, dar sulfato de magnesio. Entonces, para dar sulfato de magnesio, recuerden al 20%, para prevenir o tratar la convulsión, se da 6 gramos en bolo endovenoso y luego 2 gramos por hora. 6 gramos en bolo endovenoso y luego 2 gramos por hora de sulfato para prevenir y tratar la convulsión, ¿no? Sulfateamos a la paciente y controlamos los reflejos, ya que el primer signo de intoxicación es la hiporreflexia. Y si hay hiporreflexia, ya le colocamos el antídoto, que es gluconato de calcio al 10%, una ampolla, ¿no? Ese es el antídoto, gluconato de calcio al 10%. Y lo último es obviamente terminar la gestación. Terminar la gestación. Entonces acá tienes 3 componentes en lo que viene a ser la preeclampsia con criterios de severidad, ¿ya? Controlas la presión con antihipertensivos, das sulfato de magnesio y terminas el embarazo de manera inmediata. Son los 3 componentes de la preeclampsia severa. Siempre acuérdate, controlar presión, dar sulfato y terminar el embarazo, ¿ya? Son los 3 componentes. Muy bien. Y cuando te mencionen la prevención, porque también te han preguntado, ¿cómo se puede prevenir la preeclampsia? Muy bien, se puede prevenir dando aspirina, ¿no es cierto? Ácido acetil salicílico, 81-100 miligramos, a partir de las 12 semanas. Entre las 12 y 16 semanas tienes que iniciar la aspirina. Entre las 12 y 16 semanas. O suplemento de calcio, 2 gramos al día, a partir de las 13-14 semanas. A partir de las 13-14 semanas. La aspirina y el calcio previenen preeclampsia.